Cuando descubrí que la mujer que amaba llevaba en su vientre el hijo de otro hombre, comenzó el incendio de mi vida. Me llamo Daniel, tengo 34 años, soy bombero desde hace 9 años, y en mi séptimo año, en la profesión, fui ascendido a jefe del equipo de rescate. Soy de los que sacan personas de edificios en llamas, de los que dan esperanza a los atrapados bajo los escombros. Desde hace 3 años, más exactamente, 3 años, 2 meses y 18 días, estaba con Lucía. Conocí a Lucía en un hospital. El pulso de un anciano que habíamos traído en ambulancia había comenzado a bajar. Cuando llegamos al hospital, Lucía, vestida con su uniforme blanco de enfermera, dijo con voz serena: «Déjenmelo a mí, yo me encargo». Cuando puso sus manos sobre el pecho del paciente, la determinación en sus ojos logró calmar todo el caos en la sala. En ese momento, algo comenzó a moverse en mi corazón. Cuando la conocí, tenía heridas antiguas en el corazón. Mi compromiso, que había terminado 2 años antes, había destrozado por completo mi confianza. Pero Lucía fue como un bálsamo sobre esas heridas. Su serenidad, su fe, su forma de ser madre, me tenían hechizado. Y su hija de 5 años, Isabel, era la cereza del pastel. Tal vez no me llamaba papá, pero yo era un padre para ella todos los días. Por las mañanas, le preparaba el desayuno, la ayudaba con sus tareas de matemáticas, y por las noches, cuando tenía miedo, me sentaba junto a su cama y le leía cuentos. «Ay, Daniel, ¿existen los ángeles?», Zrenia solía preguntarme. «Claro que sí», le respondía, «pero no son tan hermosos como tú». Y ella se reía. En esa casa, yo era un hombre al que se recordaba con cariño. Desde el balcón de nuestro departamento se veían las luces de la ciudad. En las cálidas noches de verano, Lucía y yo nos sentábamos allí, y después de que Isabel se dormía, compartíamos una copa de vino. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el balcón, me preguntó: «¿Cómo te gustaría que fuera tu matrimonio?». Mi corazón dio un brinco. «Contigo», le respondí simplemente. Ella sonrió. «¿Así de simple?», dijo. Sí, lo era. Mi amor por ella era simple, profundo y claro. Cuando hablaba de su primer matrimonio y de Isabel, siempre había una tristeza en sus ojos. «Éramos muy jóvenes», decía. Era como estar en un sueño. Luego, una mañana desperté y había un extraño en la cama junto a mí. Le prometí que siempre estaría a su lado cuando necesitara un puerto seguro para compartir algo. «Vamos a ser una familia de verdad», le susurré al oído. «Y seré un verdadero padre para Isabel». Y lo fui. Al principio, todo era normal. Incluso se podría decir que bonito. Teníamos discusiones. Luego hacíamos las paces. Como en cualquier relación. Una vez, en mi cumpleaños, le grité a Lucía por llegar tarde a casa, sin saber que había salido temprano para prepararme una sorpresa. Cuando vi el pastel en la cocina, quise desaparecer de la vergüenza. Esa noche, bailamos bajo las estrellas. Mientras pasaba sus dedos por mi cabello, me dijo: «Es imposible renunciar a ti». Tenía razón. Era imposible renunciar. Pero tal vez eso era lo que llaman la calma antes de la tormenta, porque una mañana, cuando desperté, Lucía ya no era la misma. Estaba más pendiente de su teléfono, evitaba mirarme a los ojos. Había comenzado a cerrar la puerta del baño con llave, y cuando le preguntaba con una sonrisa: «¿Todo bien?», ya no respondía con dulzura. Ahora lo hacía con rabia. «Me estás ahogando, Daniel». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Era como si la luz en sus ojos se hubiera apagado. Una noche tomé sus muñecas con suavidad. «Mírame», le dije. «¿Qué nos pasó?». Ella giró el rostro.
Se había escondido en algún rincón de su alma, pero no insistí. Tal vez estaba cansada, tal vez tenía problemas en el trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la paz en su rostro fue siendo reemplazada por preocupación. Tenía náuseas, vomitaba con frecuencia. Un día, Isabel me dijo en voz baja: «Mamá siempre vomita en las mañanas, pero me pide que no le diga a nadie». Un miedo profundo se apoderó de mí. Un día, salí temprano de mi turno. Quería darle una sorpresa a Lucía. Pensé que quizás podríamos volver a los viejos tiempos, pero no estaba en casa. Isabel se había quedado con su abuela. Llamé a Lucía. El teléfono sonó y sonó, pero no respondió. Luego, llegó un mensaje: «Estoy en el trabajo. Llegaré tarde». Pero ese día, yo había pasado por el hospital. Lucía no estaba trabajando. «¿Qué está pasando?», pensé. Mis ojos se quedaron clavados en las fotos familiares colgadas en la pared. La sonrisa de Lucía me hizo doler hasta los huesos. El día que tomamos esa foto, estábamos en un picnic. Isabel nos había hecho coronas con flores. «Se las van a poner cuando se casen, ¿sí?», nos dijo. Y así, pasamos todo el día, caminando con esas coronas de flores en la cabeza. Un día, Lucía desapareció. No respondió mis mensajes, ni mis llamadas. 3 días en silencio. 5 días. Una semana. Era como si se hubiera borrado de mi vida. Fui a su casa, pero no estaba. O si me escuchó, no quiso abrir la puerta. Me estaba volviendo loco. Pregunté a sus compañeros en el hospital. Lucía pidió licencia, dijeron. Llamé a su madre. «No me meto en la vida sentimental de mi hija», dijo con una voz fría. ¿Qué nos había pasado? Cuando todo parecía estar bien, una mañana, desperté sintiendo que había entrado en otra vida. Era como si estuviera actuando en una mala película de ciencia ficción, pero era real. Le escribí: «Si hice algo, dímelo. Si tengo que pedir perdón, lo haré. Pero no te quedes callada. Tu silencio me destruye». En mi último mensaje, apelé a su fe. En la casa de Lucía siempre había una estatua de la Virgen María. Cada mañana rezaba frente a ella. Una vez me dijo: «Yo no le rezo a Jesús, le rezo a María, porque solo el corazón de una madre entiende de verdad. Perdón por lo que haya hecho». Hasta Jesús perdonó a Judas. Y por fin llegó la respuesta. Dios perdona a todos, pero después escribió: «No me escribas más, Daniel». Y luego me bloqueó de todo. Instagram, WhatsApp, llamadas, de todos lados. Era como si me hubiera borrado del mundo digital. Pensé que era el final, pero la historia apenas comenzaba. Lucía me había borrado de su vida. Un día de verano, fui al pueblo costero, donde solíamos hacer castillos de arena, y con Isabel. Me senté durante horas mirando el mar. Mi mente estaba llena de preguntas. Con los días, la rabia que llevaba dentro fue transformándose en aceptación, y luego en un vacío frío y silencioso. Habíamos estado juntos 3 años. Había puesto a mi familia en segundo plano por ella. Incluso, después de que naciera mi hija, me hice una vasectomía. Isabel era suficiente para mí. Ya no quería tener más hijos, pero ya estaba hecho. Lo único que podía hacer era enfocarme en mi trabajo. Tomé turnos extras. Me lancé al fuego una y otra vez. Tal vez me estaba castigando. ¿En qué me había equivocado? ¿Será que Lucía se había enamorado de otro? Aproximadamente 3 meses después, una mañana después de mi turno, salí a dejar a un paciente en un asilo. Fue una coincidencia extraña. Era el lugar donde trabajaba Lucía. Mi corazón latía con fuerza, pero al no ver su sub en el jardín, sentí un poco de alivio. Reconocería su Toyota RAV4 azul en cualquier parte. Así que, ese día,
no estaba trabajando. Entré y empecé a hablar con la enfermera. La señora me reconoció de inmediato. Escuché que tú y Lucía terminaron, dijo. Yo solo asentí en silencio. Y luego soltó la bomba. Pero, ¿vas a hacerte cargo cuando nazca el bebé? Al principio no entendí lo que decía. ¿Qué bebé?, pregunté. La mujer me miró con sorpresa. Lucía tenía 5 meses de embarazo. ¿No lo sabías? El tiempo se detuvo en ese momento. Todo dentro de mí se congeló. No podía respirar. Mis manos comenzaron a temblar. Porque ese hijo no podía ser mío. Yo ya no podía tener hijos. Lucía me había engañado. Y ahora estaba embarazada de otro hombre. No puedo olvidar ese día. No recuerdo cómo llegué a casa, ni cómo terminé el turno. Me encontré en el dormitorio, envuelto en una cobija, mirando el techo durante horas. Ahora todo tenía sentido. Las náuseas, las llamadas telefónicas, su forma de evitarme. No solo estaba embarazada de otro hombre. Una mujer, a la que amé tanto, me había tratado como a un extraño. Se fue en silencio, sin dar ninguna explicación. Esa noche, fui a ver a mi padre. Desde la muerte de mi madre, hacía un año, vivía solo. Nos sentamos en su amplio porche. Papá, le dije, a veces uno cree que conoce a las personas, pero en realidad, nunca las conoció. Mi padre suspiró. Hijo, así es la vida. Las personas cambian, las decisiones cambian, pero tu valor no cambia. Me miró a los ojos. Cuando tu madre se fue, me dijo, Miguel, dile a nuestro hijo que es un buen hombre, y los buenos hombres llevan bondad en el corazón, no dolor. Y ahora te lo digo yo. Después de esa noche, comencé a recomponerme. Empecé a reunirme con viejos amigos, a salir a correr. Cada mañana corría 5 kilómetros. Trataba de no pensar en por qué se fue Lucía, ni en quién era ese bebé. ¿Será que Isabel me extrañaba? Y Lucía, no ver ellos, ya eran parte del pasado. Pero el tiempo suaviza incluso los dolores más intensos. Aproximadamente un año y medio después, comencé una relación con alguien que conocí en el hospital. Su nombre es Camila, una enfermera. Ella trabajaba en urgencias. Un día, mientras le ayudaba a quitarle los zapatos a un paciente que habíamos traído, me dijo, gracias, sonriendo. La mayoría de los hombres no ayudan con esas cosas. Y yo le respondí, no soy como la mayoría de los hombres. Ella se rió. Ya lo veo. Mi corazón aún no se había curado por completo, pero Camila era paciente, comprensiva. Me estaba enseñando a confiar de nuevo, a amar. Sabía todo sobre mi pasado. Lucía, Isabel, la traición. Se lo había contado todo. Vas a encontrar el amor que mereces, me dijo. Y creo que lo había encontrado. Incluso hablamos de casarnos. Mi padre la había conocido. Me gusta la luz en sus ojos, dijo él. Justo cuando pensaba que todo se estaba solucionando, el pasado volvió a tocar a mi puerta. Una mañana de domingo, comencé a recibir mensajes de un número desconocido. Todos lo perdona Dios. Espero que estés bien. Que te vaya bien en tu camino. No respondí. Pero esos mensajes me inquietaban. ¿Quién podría ser? Llamé al número, pero no hubo respuesta. Se lo comenté a Camila. Tal vez sea un paciente antiguo, dijo. O un número equivocado. Luego, un día, al salir de la estación de bomberos, encontré una nota en los limpiaparabrisas de mi camión. Era de Lucía. Quería verme. Apreté el papel en mi mano. 2 años. Habían pasado 2 años. ¿Cómo se atrevía? En ese momento, me vino a la mente una frase de mi padre. Si la persona que amas te traiciona, esa persona no debería estar en tu vida. Y eso fue suficiente para mí. Bloqueé el número.
Rechacé cualquier intento de contacto. Ni siquiera le respondí. Pero unos días después, una tarde, llegué a casa. Lucía estaba parada frente a mi puerta. Cuando la vi, me faltó el aire. Había perdido peso. Tenía ojeras. Tenía un bebé en su regazo, tal vez de 6 meses. No pude decir si era niña o niño. Quería hablar conmigo. Daniel, dijo. La ignoré y me dirigí hacia la puerta, pero levantó la voz. Solo 2 minutos, Daniel. Me giré, molesto. ¿Qué quieres? Empezó a llorar. Solo quiero disculparme. En ese momento, entre lágrimas, me contó todo. El padre de su hija, de su primer matrimonio, es decir, el padre biológico de Isabel, había regresado a su vida, Carlos, el hombre que vivió con ellas, hasta el tercer cumpleaños de Isabel, y luego una mañana, dijo que iba a comprar pan, y nunca más regresó. Lucía se dio cuenta de que aún sentía algo por él, y no sabía cómo separarse de mí. No encontró el valor para ser honesta. Lo había preferido a él. Cuando Carlos regresó, sintió como si despertara de un sueño. Los ojos de su exesposo aún causaban el mismo efecto en ella. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté. ¿Por qué no fuiste honesta? Porque tenía miedo, dijo Lucía. ¿Porque Isabel te quería mucho? Porque no lo sé. Pero Carlos regresó y me prometió que seríamos una familia de nuevo. ¿Y le creíste?, dije con voz fría. Sí, dijo bajando la cabeza. Quería que Isabel estuviera con su papá. Tal vez me engañé a mí misma. Carlos desapareció unos meses después, justo cuando el bebé estaba a punto de nacer. Ni siquiera contestaba el teléfono. Un día, cuando regresó a casa, había recogido sus cosas y se había ido. Lucía intentó todo para contactarlo, pero fue en vano. Ahora estaba sola con sus 2 hijos. Volví con mi familia, dijo, pero mi madre está enferma y perdí mi trabajo después del parto. Ahora cuido niños. Pero me miró y suplicó. No debía haberte hecho esto, pero ayúdame, por favor. No podía pagar el alquiler. Las facturas se habían acumulado. Los niños pasaban hambre. Isabel. Isabel me preguntaba todos los días, ¿dónde está Daniel? ¿Ya no nos quiere? Yo estaba confundido. Aún estaba enojado con ella, pero amaba a Isabel. Le había sido un padre. Y los niños no tenían la culpa de nada. Miré al bebé en sus brazos. Estaba metiendo sus deditos en su boca. Lucía lo mecía en sus brazos. Alguna vez había soñado con esta imagen. Lucía, con nuestro bebé en sus brazos. Ahora ese bebé llevaba las huellas de otro hombre. Saqué $100 de mi billetera y se los di. Ve a comprar comida para los niños. Y trágate tu orgullo. Regresa a la casa de tu madre. La relación de Lucía con su madre era complicada. La mujer siempre la criticaba. ¿Por qué no puedes elegir a un buen hombre? ¿Por qué no te cuidas? Pero allí había un techo, un hogar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero hizo lo que le pedí. Gracias, dijo. Le dije que no volvería. Lo sé, dijo. No lo merezco. Se fue llorando. Esa noche, le conté todo a Camila. ¿Le ayudaste?, dijo. La mayoría de los hombres no harían eso. ¿Y Isabel?, le pregunté. Si quieres, puedes verla, dijo. Pero eso no significa que tengas que volver con Lucía. Pasó un año más. Camila y yo nos casamos en una pequeña ceremonia. El sacerdote que celebró nuestra boda dijo, el amor es el coraje de perdonar y volver a amar. Asentí con la cabeza. Con el tiempo, lo que escuché me sorprendió. Lucía se había mudado a casa de su madre. Finalmente, había puesto su vida en orden. Obtuvo su certificado de maestra y comenzó a trabajar en una escuela primaria. Eso me lo dijo un conocido, común en el hospital. Isabel ya tenía 8 años. Cantaba en el coro de la escuela.
Una vez la vi de lejos, frente a la escuela. Su madre vino a recogerla. No me vieron. Isabel había crecido. Su cabello seguía siendo el mismo rojizo y ondulado. Llevaba una foto en la mano. ¿Quién la habría elogiado por esa foto? Yo soy feliz con Camila. A veces, en la madrugada, mientras miro al cielo, me pregunto a mí mismo, ¿será que Lucía también se arrepiente? Pero ya no busco la respuesta, porque el pasado dejó su lugar al futuro. Si he aprendido algo, es esto. El amor es un regalo, pero la confianza es una construcción. Sin confianza, el amor es un castillo de arena que se derrumba con la primera ola. Aún pienso en Isabel. Tal vez algún día la encontraré y le diré, nunca te olvidé, pequeña angelita. La vida le da dos oportunidades a algunos de nosotros. A otros nunca les da una, pero a todos nos da una lección. Incluso sobre un corazón roto pueden crecer rosas. Si me lo permites, si fueras tú, ¿volverías con alguien que te engañó, pero que ahora necesita ayuda?